Agenda Nacional por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos al pueblo dominicano. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional, que les llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF, Canal 62 de Telecable Nacional, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio HZ, Broadcasting Nacional, sus 730 kilociclos de amplitud modulada. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita. Contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Pino. Muy buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo, ¿cómo estás? Bueno, con una goma menos, gracias al magnífico servicio que hace la Secretaría de Obras Públicas en las calles de la ciudad de Santo Domingo. Es un desastre. Ayer venía yo por la Sarasota y al llegar a la esquina de la Winston Churchill, ahí había un tremendo hoyo que antes no estaba y cayó el carro ahí que yo pensé que se había desbaratado. La suerte fue que se partió nada más que la goma, pero en lo que yo pude buscar auxilio y todo eso, y ir a buscar una goma igual, bueno, pues ahí ando con el automóvil de mi esposa. La factura se la mandaré al secretario de Obras Públicas, porque el hoyo fue el resultado del cambio de semáforos que está instalado, que dice un letrerito ahí, Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones, que decir que el hoyo lo hizo la Secretaría de Obras Públicas. Pero así está en las calles de la capital y entonces después está el secretario de Obras Públicas reclamándole a las compañías de comunicaciones que también andan partiendo la ciudad por todas partes y no obtemperan a ninguna disposición legal vigente. Pero bueno, la situación se salvó porque ahora en lugar de una sola capital tenemos 5 capitales. Tenemos 5 capitales. Una en el distrito y 4 en los otros municipios que se acaban de crear. Por cierto que esta mañana, en adición a todo ese disparate que yo describo en la renuncia que le mandé al presidente del Consejo Nacional de Asuntos Urbanos, precisamente por la incuria, la apatía y el silencio de ese organismo respecto de todo lo que está haciendo Tirso Mejía, que ha usurpado las funciones del CONAO y hacer todos estos disparates. Y ya habíamos explicado cómo eso va a incidir negativamente en la falta de control que ya se manifiesta en las edificaciones, que no están cumpliendo con ninguna disposición legal en términos de la seguridad de los usuarios de los edificios, porque nadie está revisando los planos y nadie está autorizando nada, ni pidiendo ninguna licencia. Y el resultado va desde luego en perjuicio de la población, y quiera Dios que no veamos bien la dimensión de eso el día que se produzca algún movimiento sísmico aquí en el suelo dominicano. Pero decíamos entonces que con la división de la ciudad, eso lo que iba era a agudizar el problema, sencillamente porque no iba a haber tampoco recursos en ninguna de las otras comparticiones que se han inventado. Pero esta mañana escuchaba yo a Tomás Castro Ahora se han multiplicado explicar el tollo que se ha armado en la justicia. Sí. Porque ahora resulta que el fiscal del distrito es nada más que fiscal de un pedacito de la ciudad, ni siquiera de la jurisdicción. No sabe cuál es su jurisdicción. No, ya está descalificado para actuar en el resto, en la provincia y sus municipios, porque él está designado en el distrito. Así es que dice la ley. Pero así están toda una serie de funcionarios del Ministerio Público. Y Tomás Castro estaba explicando eso esta mañana y yo nada más estaba oyéndole, diciéndole, la verdad es que esto es una cosa que por donde quiera que usted lo agarre, da un solo nombre, disparate, ¿verdad? Así es. Pero vamos y por en ahí. lo que concierne a lo que usted acaba de, a lo que le provocó ese estado de su automóvil, de accidentar su goma izquierda fue, o la derecha. La derecha no, y además lo que pudo ser, porque el descontrol que se me produjo en ese instante, yo pude haber chocado con otro vehículo. Eso es correcto. Es decir, todas estas consecuencias de esta falta de controles, fiscalización, supervisión en las ejecuciones de estas obras. Aún así, enviar a una supervisión de toda la ciudad en lo que respecta a estos baches.
sería una cuestión muy sencilla. Y el costo de reparar esos hoyos y esos baches, es una cuestión mínima. Parece que es tan poco atractiva porque su monto es tan pequeño que a nadie le interesa repararlo. Perdóname. Hasta que no se convierten en furnia. Déjame corregirte. Eso depende de si no te van a dar un contrato. Ah, ya. Ayer escuchaba yo el programa del padre Rogelio Cruz en esta misma planta y llama a una persona que parece que trabaja en los barrios y le dice: padre, hay una cañada que nada más le falta tirarle el plato, parece que con ayuda de la comunidad y con algunos recursos que le llegaban, que se buscaba en algunos, departamentos, ya habían levantado todos los laterales y el fondo, nada más faltaba vaciarle la losa. Dice, eso lo terminamos con 20,000 pesos. El otro día mandaron a alguien a hacer una tasación y el hombre estaba pidiendo 500,000 pesos. Oye, eso. Entonces una pequeña diferencia entre 20,000 y 500,000. Por eso me refería a la cuantía. Lo que pasa es que tú no estabas tomando en cuenta el negocio. Sí, el negocio. Si es por negocio, entonces se te multiplica por 12, por 15. Eso hay que repartir mucho, ¿verdad? Mientras tanto, caminamos de deterioro a desastre. Bien, ahora tenemos la reelección del presidente, porque el presidente llegó a Nueva York. Yo digo que eso es parte de su campaña para la reelección. Que me perdone él, pero si él hubiera destituido al primer funcionario que habló de reelección en este país y subsecuentemente a todo el que hubiera mencionado la palabra reelección lo hubiera destituido de su gabinete o de su cuerpo administrativo, porque él controla el Poder Ejecutivo, pero no el Congreso. Por lo menos no puede quitar ni poner a los legisladores. Entonces, pero él sí puede quitar y poner a sus ministros y a los funcionarios del Poder Ejecutivo. Y hay muchísima gente de esta que está hablando de reelección. Entonces, ¿cómo es que no los ha destituido? Ese fue el mismo reproche que yo le hice a Leonel Fernández. Porque Leonel Fernández tampoco hizo ningún esfuerzo para pagar el asunto de la reelección, porque él estaba en la reelección. Cuando él salía a caminar todos los barrios de la capital, y que a ver cuáles eran las necesidades, que efectivamente ahí comenzaron a surgir una miríada de pequeñas obras modestas, porque las necesidades de los barrios pobres son necesidades modestas. Son muchas, muy dispersas, pero muy modestas. Claro, esas son necesidades que le corresponden a los ayuntamientos. Pero como él estaba en campaña, él salía como presidente y acompañado del secretario de Obras Públicas a ver cuáles eran las necesidades para ordenárselas al secretario de Obras Públicas. Y así se fueron comenzando una enorme cantidad de pequeños trabajitos por todas partes, hasta que se cayó el proyecto de reelección de Leonel Fernández. Tan pronto eso se cayó, las inversiones que iban a todas esas pequeñas obras se traspasaron a los megaproyectos. Y las pequeñas obras se quedaron sin recursos, sin fondos. Los fondos se secaron, los que iban a resolver los problemas a los infelices. ¿Por qué? Porque ya se había caído el proyecto de la reelección de Leonel Fernández. Entonces uno sabe distinguir a la legua este tipo de cosas, porque por algo uno es un poco más viejo, ¿verdad? Por lo pronto yo le llevo 10 años al presidente. Y son 10 años de experiencia en política. O sea, yo no estaba jugando tenis ni jugando softball. Entonces, estas son operaciones que uno a legua las ve venir. Esto está en tal cosa. Y el presidente está ahora mismo jugando a la reelección. A lo mejor no con la intención de ejecutarlo, pero está haciendo los movimientos de quien está en eso. Porque se supone, y se ha dicho, que si los presidentes que están en el poder desde el principio no dicen que se quieren quedar, inmediatamente pierden poder. Yo no sé qué clase de política que nos estamos jugando, pero eso es lo que se dice. Sí. Y el resultado es que cada vez que llega un presidente, y incluso don Antonio Guzmán no fue excepción de eso. No fue excepción, sí. Porque hubo su grupo que inmediatamente comenzó a jugar con eso. Y yo desde luego me puse a distancia, porque debo decir, así lo escribí en uno de los artículos que publicó la revista Ahora, que en un viaje que dimos conjuntamente a Caracas, yo aproveché para hablar con mi respetado amigo ya fallecido, don Cundo Gil,
Le dije, don Cundo, se está hablando de reelección, que no cuenten conmigo para eso. Y yo era el secretario técnico de la presidencia. Y se lo dije, si eso va por ahí, apúnteme que yo no voy con eso. Pero resulta que después choqué con el anillo íntimo del presidente, que sí estaba en eso, con otros grupos que estaban en otras cosas, y con la gente de la Madre Maestra encabezado por Agripino, y estaba el padre Alemán y el padre Munguía, que iban a hacer consejos económicos en Sanssouci al presidente, para desviarlo de lo que debía ser el curso de su gestión de gobierno, y lo lograron hasta el punto que llevaron al pobre don Antonio, entre todos ellos y con su hija a la cabeza, al suicidio. Muy de lamentar, porque el país hubiera sido otra cosa si don Antonio Guzmán hubiera estado vivo. Pero él también fue objeto de esa misma cortesanía y de grupos de industriales que vieron acomodarse y proteger sus intereses en la transición de la gestión de 12 años de Balaguer a la gestión del PRD, y ya inmediatamente comenzaron a decir, no, pero don Antonio puede repetir, porque don Antonio es un presidente muy bueno. Comenzaron a verle las bondades, ¿no? El presidente Mejía no puede permitirse el lujo de jugar a esto, no puede hacerlo. Y debería desautorizar drásticamente todos estos movimientos. Lo mismo ocurrió con Salvador, en alguna medida. Y todos sabemos las consecuencias que nos trajo confrontación con Jacobo Marluta y con todo el sector del PRD que respaldaba a Jacobo, un sector muy fuerte. Intervención de Peña Gómez en aquel conflicto, en aquella situación, y toda aquella varaunda que se armó para llegar a las elecciones, hasta el mismo margen de las elecciones, sin haber definido específicamente cuál era la dirección del Partido Revolucionario Dominicano, que trajo como consecuencia, en parte, la derrota. Pero tú sabes cuál era la jugada de Salvador hasta el último momento. Era que se produjera un tranque, que las elecciones no fueran definitorias, y entonces que no pudiera entorpecer un fallo de la Junta, para que en ausencia de un fallo de la Junta, que no había previsión constitucional para prever la situación, él se quedara en el poder. Esa era la jugadita que tenía. Y ya eso yo lo expliqué en uno de esos artículos, pero otro día vamos a hablar de las interioridades del PRD, porque no es por el deseo de uno meterse en ese lío, sino para salvaguardar hasta donde uno pueda este ejercicio de democracia que tenemos. En definitiva, las reelecciones o las aspiraciones a reelegirse nunca le han traído nada bueno al país. Punto. Y si no, que le pregunten a Horacio Vázquez. Y más allá, antes de él y mucho antes. Bueno, de todos modos, el presidente Mejía prometió más cambios en el gabinete desde Nueva York. Bueno. La verdad es que lo que él hizo fue una rotación. Una rotación. No fue un cambio. Pero la rotación ha producido una roncha grandísima en interior y policía. Interior y policía, lo que se ha armado ahí es terrible. Hay 8 subsecretarios que lo han dejado en el aire. Yo no sabía que cuando un presidente designaba a un secretario de Interior, el secretario designado estaba en la capacidad de anular los nombramientos que hizo el presidente de la República de los subsecretarios de Estado, que no los nombran los secretarios, los nombra el presidente de la República. Por decreto. Entonces llegó Franco Badía allí y metió 8 personas en los despachos de los 8 subsecretarios. Yo no me explico con qué mentalidad ha pretendido Franco Badía hacer eso, porque no podía hacerlo desde la base de que yo soy aspirante a la presidencia. Y extraño, porque él se supone que sea abogado, ¿no? Doctor en Derecho. Tampoco lo puede hacer como miembro del partido, porque está chocando con gente que son del PRD. Y encima de eso, como tú dices, él es abogado, debería conocerse mejor que nadie, o tanto como nadie, o mejor que aquellos que no son abogados, la Constitución y las leyes. Claro. Pero bueno, vamos a esperar que llegue el presidente a ver qué hace con el señor Franco Badía, que además, dicho sea de paso, es aspirante. Ajá. Es uno de los 12 aspirantes. Hasta la docena. Hasta donde yo conté, eran 12 que estaban en el gobierno. Vamos a ver. Y 2 que no estaban. Que son Atuey y Esquer. Son 14.
Pero comenzando con Milagro Ortiz Bosch, Milagro. y Suberví. siguiendo con Suberví y siguiendo con Pedro Franco Badía, de ahí para abajo, son una lista, yo las tengo apuntadas. Secretario de Agricultura. El secretario eligió Aque, ¿verdad? Y sigue por ahí, la lista es extensa, porque hasta Guido Gómez Mazara está en la También listita. está en eso. Pero, Secretario de Cultura. bueno, no, y Nagy, bueno, Nagy bueno. está en el Congreso, Está en el Congreso ahora. él no está en un cargo del Ejecutivo. Por cierto, para apuntalarlo en sus aspiraciones, yo le voy a traer algo de lo cual él se ha olvidado, que es un documentito que yo tengo, que él estaba repartiendo en el despacho del secretario de aquella época, el secretario técnico de la presidencia, Ramón Alburquerque, cuando él era secretario de Industria y Comercio de Salvador Jorge Blanco. A él se le ha olvidado eso, pero ese documento que él estaba repartiendo ese día en ese despacho, que provocó mi reacción, yo lo archivé y le puse detrás: este documento lo estaba repartiendo José Antonio Nagy en el despacho de Ramón Alburquerque en fecha tal y tal. Y yo se lo voy a traer para mostrarle el pensamiento PRDista del señor José Antonio Nagy. Auténtico. Sí, auténtico pensamiento PRDista. Pero eso es lo que está pasando dentro del PRD, Sí. muy lamentable. Usted y yo estamos prácticamente, usted fuera y yo prácticamente fuera. Así es que, porque no somos compatibles ni no hemos podido continuar la línea que se ha estado llevando en el partido. ¿Cómo prácticamente fuera? Totalmente fuera, ¿verdad? No, yo me fui del PRD. Sí, usted hizo su renuncia formal, yo no la he hecho todavía. No, y mira, yo Formalmente. no le escribí, yo simplemente me paré y me fui. Me dije, yo aquí no me quedo. Eso fue cuando Peña Gómez votó a Jacobo Masluta, haciendo abuso de una facultad que se le dieron, o que se le dio para otra situación. Una facultad extraordinaria, él las usó para salir de Jacobo, que ya era la amenaza que él veía, También. porque ya Jacobo tenía mayoría en el Comité Sí. Ejecutivo Nacional. Entonces Peña pensó: me voy a quedar sin la presidencia y sin el Y partido. sin el partido. Tengo que salir de este señor ahora. Y cercó la Casa Nacional, Fundó el BI. cercó la Casa Nacional con alambradas y con hombres armados de metralletas, que hay que averiguar quién fue que suplió las metralletas, ¿no? ¿Para qué? Para evitar que el Comité Ejecutivo Nacional sesionara, porque si sesionaba, él estaba en minoría. Él perdía ¿Eh? la Y votación. esa fue la democracia de Peña Gómez. Por eso me fui yo. Bueno. Yo era el presidente del Consejo Nacional de Disciplina, que él ignoró y declaró inoperante para poder hacer lo que hizo. Entonces dijo: usted ignora los organismos del partido, yo aquí no me quedo. Y por esa misma puerta en que votó a Jacobo me fui yo. La práctica democrática estaba muy Entonces ausente ahí. yo estoy totalmente fuera del PRD. Nunca, a mí nadie me levantó la mano para ingresar al PRD. ¿Tú sabes cómo yo ingresé al PRD? Cuéntese. Que caí preso. Ah, Bueno, cuando estábamos conspirando para el retorno de la constitucionalidad al país, bueno, en el año 64, me trancaron en la Fortaleza Sama, y ahí ya, ese fue un bautizo, ¿verdad? Después pasé en el 66 a ser regidor por el PRD, y a mí nadie me llegó a levantar la mano ni a llenarme una ficha, sino haciendo cosas. Pero me fui de la misma manera. Yo dije: aquí no me quedo. Y esa es la situación que estamos viendo con preocupación ahora ciudadana, es decir, la democracia que se está desmoronando en las instituciones del Estado, que es un proceso que nace dentro de los partidos. O sea, los partidos se están desmoronando, han perdido su ideología. Y como ya no tienen ideología, ¿qué es lo que ha quedado? La filosofía de las repartideras. Es decir, vamos a ver cómo llegamos al poder para repartirnos el pastel. Y lo que vienen son disputas por la tajada. claro. Y eso está contaminando todos los organismos, todos los estamentos del Estado. Por eso estamos en la crisis que está la democracia en la República Dominicana. Por cierto, la reforma constitucional dice aquí que se tambalea, ¿no? La reforma se tambalea, ¿no? Dice la prensa de la tarde. Así es. Bueno, Pero tú sabes por qué, ¿no? Bueno, dicen los legisladores
No están de acuerdo con nada, excepto con confirmar a los diputados del Parlacén. O sea, para aumentar la matrícula de los empleos. Del pastel. Sí, del pastel. Los diputados del Parlacén, eso sí. Pero después más nada. Un bizcocho muy bueno es en dólares. O sea, que lo que se firmó en Palacio. No, ya eso ha quedado prácticamente postergado porque ninguno de los 4 puntos que se habían acordado con toda esa fanfarria y que los partidos políticos habían aceptado y los mismos representantes de las 2 bancadas del Congreso, de la Cámara de Senadores y Diputados, que fueron allí a recibir aquel documento. No, y que dijeron que iban a ser fieles a su compromiso de su partido y tal. Y sus líderes también se habían adherido a esos acuerdos, etcétera, ¿no? Y resulta ahora que no va a haber nada de nada. Bueno, yo espero que no vaya a haber tampoco nada de ningún congreso, ¿no? O sea, para ver si pasamos tablas rasas y no hay nada de nada, pero tampoco congreso, ¿no? La guerra de Estados Unidos contra el terrorismo en el frente doméstico. Oye, esto lo capté yo de la CNN. Ajá. Oficinas de la CIA, sí. Y también del hospital Walter Reed están contaminadas con anthrax. O sea, hasta ahí le mandaron sus sobrecitos allá también. No se sabe cómo es que ¿Cómo está fue llegando? que está llegando? Es verdad, usted ha observado. Pero, oye, otro titular. Las cartas con anthrax pueden ser obras de estadounidenses. Ahí sí. Qué bien. ¿Te acuerdas que desde el primer día lo dije? Estábamos en eso precisamente y tú señalaste mucho. ¿Qué empeño puede tener Bin Laden de matar a Tom Daschle? A quien ni siquiera conoce, ni sabe cuál ha sido sus actividades políticas, etcétera. Él conoce la CIA y conoce el Departamento de Estado y conoce la Casa Blanca. Dice ahora los reportes que se han hecho que el anthrax que le enviaron a Tom Daschle era un anthrax especial. Era concentrado, depurado, había sido tratado con químicos y con cargas eléctricas para quitarle la carga estática. Para que pudieran flotar. Para que esos elementos atomizados pudieran llegar más lejos y con mayor efectividad. Es decir, alguien le tenía puesto, como si hubiera sido apuntándolo con un fusil de esos de precisión, como mataron a John Kennedy. Exactamente. ¿Verdad? Lo único que esta vez en el blanco, no en la cabeza. Le están disparando con un anthrax que está volando en el espacio, ¿verdad? Mire, aquí dice que el líder del Senado, Tom Daschle, es el único político que de momento ha recibido un sobre con anthrax. Dice, esta parte es muy interesante. Dice, las autoridades de Estados Unidos no tienen claro por el momento que la amenaza de carbunco que llega por correo provenga del extranjero y aunque no descarta ninguna posibilidad, se cree que estos terroristas pueden ser estadounidenses. Ustedes recuerdan que les mencionábamos lo del laboratorio de Iowa y lo del laboratorio del gobierno de Estados Unidos que estuvo a punto de ser alcanzado por un misil que se puso loco en medio de unas maniobras y le pasó cerca y pudo haber explotado, donde había un laboratorio con armas bacteriológicas en suelo norteamericano. Y dice aquí, mientras las autoridades tratan de atajar el problema y arbitran casi diariamente más medidas de precaución en el manejo del correo, guantes, mascarillas, nos hicieron caso. Sí, ahora sí, tarde. Lavarse las manos. Los expertos trabajan para determinar quiénes están detrás de estos envíos terroristas. Las notas manuscritas que acompañaron algunos sobres contaminados sugieren a varios expertos que podrían tratarse de terroristas estadounidenses y no extranjeros. Igualmente han indicado que estas notas tienen ciertas similitudes con otros mensajes y amenazas que se habían recibido en oficinas de políticos y medios de prensa antes de los atentados terroristas del 11 de septiembre. Señores, ya vamos llegando. La Oficina Federal de Investigaciones FBI ha divulgado facsímiles de las notas enviadas en sobres contaminados al periodista Tom Brokaw, al diario del New York Post y al jefe de la mayoría demócrata en el Senado, Tom Daschle. Las notas. Las dos primeras notas parecen ser copias una de la otra y la tercera contiene un mensaje que incluye la mención a la bacteria que causa el carbunco. Está mejor escrita y sin faltas ni tachaduras. Las más rudimentarias rezan así. Esto es lo próximo. Toma penicilina, mal deletreada, entre paréntesis. Ahora,
Muerte a América, muerte a Israel, Alá es grande. La otra nota remitida a Dashley, que al igual que las anteriores lleva fecha del 11 de septiembre, dice: no nos puedes parar, tenemos este carbunco, te vas a morir ahora. ¿Tienes miedo? Muerte a América, muerte a Israel, Alá es grande. Lo cierto es esto también que yo voy a observarle ahora, a esa misma epígrafe, esa misma nota, a esas mismas. Pero déjame terminar esto, Sí. porque oye quién es que lo dice. De ahí que, según reconocen unas declaraciones a The Washington Post, el general retirado de la Fuerza Aérea, Gerald Brown, que es un experto en la materia, duda de que los ataques bacteriológicos sean obra de musulmanes o de personas que hace poco tiempo que llegaron a Estados Unidos. Algo que me saltó a la vista desde que vi la comparación entre las dos notas fue que la palabra Alá está escrita en inglés, es decir, A-L-L-A-H, y los musulmanes no escriben Alá con dos H, con dos L ni con una H, lo escriben A-L-A. Entonces, eso también es otro desliz. Se le Porque fue. sí, eso fue una inglenización de la expresión musulmana Alá. Oye, Que me saltó así oye, esta otra parte. inmediatamente. Dice aquí: en opinión de John Ball, profesor de estudios islámicos en la Universidad Georgetown, las frases y la escritura parecen las de alguien que no habla inglés como su idioma nativo, las de alguien que sabe justo las letras. O pueden ser, dice, lo que un estadounidense promedio cree que escribiría un fanático musulmán. Oye, Exactamente. el general Brown, con distintos argumentos pero similares conclusiones, hace hincapié en el hecho de que haya sido precisamente el demócrata Tom Daschle el senador elegido. O el general Brown habló con Roger Ogando. Este hecho le lleva a pensar que quizás estos ataques terroristas tengan más que ver con las milicias ultraderechistas de Estados Unidos. Ya llegamos a la milicia. Estamos. ¿Se acuerdan de las milicias que yo les decía? Hay una milicia en cada estado, excepto en el distrito de Columbia. Sí, lo que explotaron Oklahoma. Que al principio yo decía que el único que no tenía milicia era Hawái. Yo estaba equivocado. Hawái tiene Hawái milicia tiene su también. milicia, sí. El distrito de Columbia que no tiene. Hay 50 milicias, uno en cada estado. Repito, este hecho le lleva a pensar al general Brown que quizás estos ataques terroristas tengan más que ver con las milicias ultraderechistas de Estados Unidos y con un odio reconcentrado hacia el gobierno de Estados Unidos, como el que motivó el atentado de Oklahoma, que con el mundo musulmán. Paulín, usted me puede decir ahora mismo si yo había leído ese periódico, porque usted sabe que yo no recibo el Siglo. No. Entonces esa Pero nota yo no la conocía, ni tú la escribiste. ni tampoco. yo la escribí tampoco. Pero es lo mismo que estábamos diciendo desde el principio. Lo único que la parte de política interna, que tú conoces mejor que yo, ¿verdad? Porque tú tienes una simpatía especial por Hillary Clinton, el señor Daschle y todo eso. Sí, por los ¿Verdad? demócratas. es cierto, Tú yo lo reaccionaste declaro inmediatamente, públicamente. tú lo declaraste. No, tú dijiste Sí. inmediatamente, nos están agrediendo. Sí. Y eso no puede ser, Osama Bin Laden. ¿Eh? Caramba. Pero para que estemos claros, ¿no? La situación, dice ahora, el gobierno de Estados Unidos aplicará ley antiterrorista inmediatamente. Dice, Estados Unidos quiere derrotar a Bin Laden igual que Al Capone. Hay un gran debate, como tenía que surgir, porque la ley que se acaba de aprobar ayer en el Congreso y que está en manos del presidente de los Estados Unidos hoy para su promulgación, porque él no la va a rechazar, en parte fue él quien la propuso, restringe en gran medida los derechos civiles y en algunos casos los suprime. Ayer vi un interesante debate de cuatro abogados, dos abogados, una ex juez ya jubilada y un experto en seguridad en los Estados Unidos. Y aquello fue muy ilustrativo. Esa ley... Yo vi una parte de ese debate, ¿no? Y hay preocupación legítima por lo que puede suceder. Absolutamente. Una población que se siente amenazada puede ceder muchos de sus derechos con mucho mayor facilidad que si hubiera un estado de normalidad. Entonces uno se pregunta, ¿y si han creado este estado de anormalidad para que el pueblo estadounidense ceda sus derechos y permita una invasión de su privacidad y de esa percepción y la el señaló respeto de sus propios derechos constitucionales? Uno de sus expertos. Pero lo que quería decir era que hay mucha preocupación
en los círculos, hasta este momento, los círculos de derechos civiles y los intelectuales de los Estados Unidos, pero eso está teniendo una divulgación acelerada, porque ya la gente se está dando cuenta que algunas cosas han sido sobredimensionadas. Bueno, no, sin obviar desde luego la catástrofe tremenda que fue el inhumano ataque a las Torres Gemelas, pero ya eso está intranquilizando grandemente a la sociedad norteamericana. Vamos a ver en qué para esto vamos a con hacer los un días por venir. paréntesis y vamos a cumplir con compromisos comerciales y volvemos. A propósito de las asociaciones de ahorro y préstamo, hay unas declaraciones en la prensa de hoy del vicepresidente ejecutivo de la Asociación Popular, doctor Azuri, que apoya que igualen el trato de las asociaciones de ahorro y préstamo con la banca, dice el titular. Realmente lo que él dice es que las asociaciones van a acatar lo que se disponga, porque obviamente no se puede decir que es lo mismo lo que hace una entidad mutualista que lo que hacen las entidades que tienen una base bancaria, comercial. Esos son de las aberraciones que nos trajo la globalización. Incluso en un momento dado pretendieron llevarse de encuentro todas las asociaciones mutualistas, que lograron sobrevivir por un milagro, gracias a Dios, que están ahí y están retomando otra vez la línea que nunca debieron haberle impuesto, que es la de subir las tasas de interés. Ahora están bajando las tasas de interés para ponerlas asequibles a quienes necesitan la vivienda, porque para eso es que están. Esas asociaciones se hicieron y se crearon para ir en ayuda de la clase media dominicana en tener su vivienda propia, y esa filosofía se ha perdido, eso se ha olvidado. El Banco de la Vivienda no está ahí para estar en un edificio bonito como está, sino para respaldar las asociaciones de ahorro y préstamo en el objetivo de darle vivienda propia a la familia dominicana de clase media. Pero eso se llevó a un punto en donde las asociaciones estuvieron casi a punto de desaparecer. Bueno, la amenaza no ha desaparecido, arquitecto. Tengo entendido que en el Código Financiero... Por eso digo que las declaraciones del doctor Azul han citado un poco fuera de contexto, porque es lo que ha dicho, nosotros acataremos lo que se decida, pero ahí están batiéndose una serie de cosas. Bueno, ¿no? Es a lo que tú te refieres. Sí, desde luego. Ese aproche, esa aproximación de política bancaria permanece en el espíritu del nuevo Código monetario y financiero. Por eso yo le hice la observación de que las asociaciones de ahorro y préstamo continúan su batalla y deben darla hasta las últimas consecuencias. Pero deben contar con el apoyo de la población. El apoyo de la población. Deben de solicitarlo, son de requerirlo. instituciones, ¿no? Y nosotros aprovechamos y pedimos a la población que esté pendiente de lo que está sucediendo con el bendito Código Monetario y Financiero, para que no se atente contra las instituciones que fueron creadas para resolverle problemas a la familia dominicana. Y parte importante de esas instituciones lo son las instituciones de ahorro y préstamo, las instituciones mutualistas, esencia mutualista, y quiere decir que no están creadas para obtener beneficios, sino para propiciar la solidaridad económica entre todas las familias que necesitan resolver un problema, en este caso su vivienda. Entonces, y así también las instituciones, esa batalla hay que librarla, de la banca de desarrollo, que también tienen una amenaza contenida en ese código. Por eso yo he conversado con usted el tema de la posible desaparición del Banco Agrícola, la Corporación de Fomento, todas esas instituciones que han rendido y continúan algunas de ellas rindiendo hasta cierto punto una función de asistencia al desarrollo de la micro y pequeña empresa, unas, y de los agricultores pequeños y de la mediana agropecuaria, las pymes y el Banco Agrícola.
claro. Porque ellos no son sujetos de crédito en la banca comercial. Entonces tiene que tener un segmento bancario que vaya en auxilio, en asistencia de ellos para contribuir con la producción y el empleo. Y que rompa con el criterio elitista del crédito. Es decir, bueno, aquí en la banca tienen a las puertas abiertas quienes tienen menos riesgo en sus operaciones. ¿Y quienes tienen menos riesgo? Los que tienen más dinero. Lógicamente, entonces, es preferible hacer una sola operación de 100 millones de pesos con un individuo y tú nada más estás bregando con una sola cartera, a tú hacer 100 operaciones de 1 millón, donde tú tienes que darle seguimiento a 100 operaciones. Entonces es más cómodo, pero tú estás elitizando el crédito. Y los efectos en la economía no es igual cuando tú das un crédito de 100 millones que cuando tú das 100 créditos de 1 millón. No es lo mismo, definitivamente. Y por eso es que la economía se ha distorsionado en la forma en que lo estamos viviendo. Pero vamos a volver a lo que está pasando en Estados Unidos, y aunque alguna gente puede inquietarse por qué le damos tanto énfasis, sencillamente porque la suerte de la humanidad está dependiendo de lo que pase allí. Y también las repercusiones en todos nuestros países van a ser distintas dependiendo de lo que pase en los Estados Unidos. Y ojalá que esta vertiente que se está abriendo de la posibilidad de que haya grupos terroristas estadounidenses involucrados se puedan definir muy rápidamente y detener, para que eso no desemboque en un enfrentamiento generalizado con milicias que están regadas en todo el territorio de los Estados Unidos. Fíjense ustedes, esta afirmación de que Estados Unidos quiere derrotar a Bin Laden igual que Al Capone, eso es una distorsión, eso fue un manejo periodístico mal enfocado. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó con Al Capone? El caso de Al Capone fue más bien el fracaso de la justicia estadounidense, que no pudo hacerle un expediente criminal a quien todo el mundo sabía que era un criminal. Entonces, porque él no estaba pagando sus impuestos, fue llevado a la cárcel por violar la ley federal del pago de impuestos. Entonces lo metieron en la cárcel por no pagar impuestos. Pero ese no es el caso con Bin Laden. Son unas comparaciones que no tienen sentido. Por eso son estupideces de los periodistas. Lo que en realidad está tratando de hacer el gobierno de los Estados Unidos es atacar la fuente de financiación de los grupos terroristas. Es decir, buscar de dónde están recibiendo dinero para interceptar ese dinero y entonces evitar que estas operaciones se puedan llevar adelante, como obviamente se ha hecho, con todo el dinero a su disposición. Pero no es el caso de Al Capone. No sé a qué periodista se le ocurrió poner ese título. También hay la misión pública del gobierno de Estados Unidos que subestimó la magnitud del problema del anthrax. Ahora también hay 2 niños que han contraído el anthrax, ¿verdad? 2 niños. Esto es realmente una cuestión preocupante. Pero también a su amigo Clinton le mandaron un fraquito, sí. ¿Qué le parece? A mi amigo Bill. Sí. Bueno, yo creo que en este momento ya el gobierno de Estados Unidos, por lo menos sus agencias, han cobrado una visión más completa del riesgo que se está jugando dentro de los Estados Unidos. Por lo menos con las informaciones que ya están llegando, de que están migrando hacia adentro. Exacto, era una nueva dimensión para reevaluar cuál ha sido realmente el problema, que no es todo hacia Bin Laden, sino que había otros elementos dentro del problema y que Bin Laden a lo mejor se disminuya en su dimensión cuando se venga a atacar la otra parte del problema, ¿no? Después que dejen hablar a Bin Laden en un tribunal internacional, ¿verdad? Ahí no va a llegar Bin Laden. No, bueno. Dice el Frente de Guerra, ahora dice, crecen interrogantes sobre el éxito de los bombardeos. ¿Te recuerdan que hablábamos de dónde está entonces la precisión de estos instrumentos tan sofisticados de guerra? Y tan caros. Porque cada vez que se tira una bomba de esa, y que son $600,000 que se tiran para abajo.
pero los cobra una empresa que los fabrica. Sí. De aquel complejo, ¿qué? Militar, industrial. Decía el general Eisenhower que el pueblo de los Estados Unidos tenía que cuidarse de esa conjunción de intereses que él llamó el complejo militar industrial. Decía un general de 5 estrellas. 5 estrellas. Y expresidente, además de su currículum. Republicano, para agregar más. Hay que tener muy pendiente las frases de Eisenhower. Y ahora más, de todos modos, ahora más que nunca. Dice aquí, dicen aviones de Estados Unidos destruyen autobús. Ahora mataron una cantidad de personas ahí que todavía no se ha determinado. Daños colaterales. Son daños colaterales. Ahora, oye esta otra. Estados Unidos duda pueda capturar o matar a Osama Bin Laden. Y otra noticia dice, Estados Unidos dice, quizás nunca pueda atrapar a Osama Bin Laden. Ajá. Bueno, ¿y qué pasa ahora con la orden que dio el presidente de los Estados Unidos de capturar o matar vivo o a muerto, Bin Laden, ¿verdad? Wanted. Yo lo que creo es que, yo dije ese día, que esa información que parece que se filtró, estaba indicando que Bin Laden no estaba en el frente de guerra, que ya se había movido a otro país. Y esta afirmación que trae ahora los portavoces del gobierno de Estados Unidos están admitiendo que él se puede haber movido, ¿no? Entonces, por eso yo decía, pero ¿por qué le están dando instrucciones a la CIA? Si el ejército está allí y hay comandos en un frente de guerra, que donde quiera que vean a Osama Bin Laden lo van a tratar como un enemigo en un frente de guerra. Pero darle instrucciones a la CIA de localizarlo y hacerlo preso o matarlo, eso está diciendo que él no está ahí, ¿no? Aparentemente por ahí anda la cosa. Ojalá que eso nos sirva para extender la conflagración a otras naciones. Lo que sí va a servir para extender la filosofía de regímenes duros y de regímenes autocráticos va a ser la ley que va a aprobar hoy el presidente de los Estados Unidos a lo interno de aplicación a lo interno de los Estados Unidos, pero con repercusiones hacia afuera. ¿Tú no leíste también que sí están planteando restricciones muy duras a la inmigración? Sí, en lo absoluto. ¿Y tú recuerdas que yo dije que Estados Unidos iba hacia el aislacionismo? Indudablemente. Pero no solamente al aislacionismo migratorio, sino al económico también. Y están protegiendo y tienen el derecho de hacerlo, de proteger su economía. Pero nosotros también. Lo que nosotros no podemos hacer es lo que nos dicen, sino lo que ellos hacen. Es la reciprocidad. Y la inteligencia, lo que es la capacidad de desarrollarse, es aquí que está en la cabeza. Mientras tanto, el petróleo se mantiene estable en Londres. El precio del petróleo de la OPEP está en $18.97 el barril. $18.97. Pero el gas no baja aquí en la República Dominicana. Bueno, lo que pasa es que mientras le estén permitiendo recargar ahí en las terminales de combustible al gas licuado de petróleo, que el gobierno se niega a subsidiar hasta ahora, violando la ley de hidrocarburos. Violando la propia ley. Y por tanto, apartándose del Estado de Derecho, le está permitiendo a las terminales, repito, cargar 71 veces la misma carga que se le ponen a los otros combustibles. O sea, al gas se le permite 71 centavos por galón, cuando los demás tienen una carga de 1 centavo por galón. ¿Y por qué? Esa es una tarifa a consecuencia de y dice otros. Tampoco dice lo que es. El concepto no lo hace. No, pues yo se lo voy a decir. Corrupción. Corrupción. La que hizo el secretario de Industria y Comercio que estaba ahí antes. Y del gobierno anterior también, y de este gobierno, Ángel Loco. Pero ahí todavía está sin tocar. Vamos a esperar que el secretario Giuliani, que ya comenzó a bajar los combustibles, todos, ¿no? Se lo hemos estado insistiendo aquí, que cuando el petróleo baja, deben bajar todos los combustibles, no pueden bajar uno y subir otro. Y debería bajar la tarifa eléctrica también. Debe bajar la tarifa eléctrica y debe bajar el transporte. Por cierto que vi en estos días una declaración de Amado y Justo Duarte, donde decía, refiriéndose al uso del gas licuado de petróleo en el transporte, cosa que ustedes saben que hemos estado combatiendo, no desde ahora, aquí, no, desde cuando éramos presidentes de la refinería, que es el uso del gas licuado de petróleo en los vehículos.
Y decía Mauri que un vehículo se gasta en un día lo que un ama de casa en un mes. Bueno, pero eso es lo que hemos dicho, señor. No se puede permitir que se le compita al ama de casa y en términos de preservación de lo que nos queda de cubierta forestal para preservar nuestros ríos, que está ya en un 13% de cobertura forestal. Eso no podamos nosotros estarle poniendo precios y que no podemos dar subsidios. No, tenemos que dar el subsidio que sea necesario. Claro, después de determinar el verdadero valor y eliminar esos sobreprecios y esas cosas que se han estado permitiendo para engordar el bolsillo. Después de transparentizar todo el legitimizar, legitimizar todo el precio. Ese precio, que ese precio no es legítimo. Ese precio está adulterado para permitir corrupción. Esa corruptela está beneficiando a particulares y a exfuncionarios y a funcionarios. Hay exfuncionarios que todavía están percibiendo lo suyo. Van a buscar su chequecito. Entonces, eso es lo que hay que corregir. Después, ahora tenemos, con relación a la reforma policial, que también está en Salmuela. Otra de las reformas que están en Salmuela. Y seis generales harán frente a las reformas policiales. Por cierto, vi que ahí se mencionaba la participación del general José Félix Hermida González. Yo me alegro porque José Félix Hermida, yo lo cité aquí, primero como uno de los pocos policías que fue jefe de la policía. Y además porque yo ayudé a llevarlo al rango de general de brigada en el gobierno de Antonio Guzmán. Y José Félix Hermida puede ayudar a darle un criterio correcto a todo esto que se está haciendo junto con nosotros. Yo trataré de hablar con él para intercambiar y ver incluso si quiere venir a exponer aquí sus puntos de vista. Sería muy interesante. Pues vamos a ver si logramos eso. En este fin de semana yo haré el esfuerzo de contactarlo y ojalá tener suerte. De todos modos también tenemos pendiente de vernos con el presidente de la Junta Central Electoral para llevarle algunos elementos adicionales a lo que debe ser la instancia para declarar la inconstitucionalidad del disparate de la división del Distrito Nacional, y vamos a tenerles informado igualmente de esa gestión. Tenemos ya, creo que estamos llegando al final de nuestro tiempo, de modo que vamos a despedirnos de este viernes informal, ¿no? Que venimos en camisa y todo eso, para volver la semana entrante, si Dios así lo permite, a una nueva tanda de ediciones de su programa Agenda Nacional. Les hablamos Leopoldo Espaillat Nanita y Roger Ogando. Hasta el lunes, si Dios quiere. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio, Teleradio América, 7 medios diferentes y un solo.